Las condiciones sociohistóricas de conformación peculiar de los distintos culturales va a determinar 4 formas de interacción con el hecho capitalista: la forma realista, la clásica, la romántica y la barroca. Desde una perspectiva más analítica podemos afirmar con Luis Echeverría que estos 4 modos de vivir el hecho capitalista muestran la forma y grados de disolución y aniquilamiento del valor de uso en la construcción de la reproducción social concretamente situada. Estos 4 modos civilizatorios oscilan entre el más afirmativo, el realista, y el más negativo, el barroco. El realista afirma de tal modo el hecho capitalista que desconstituye en tal dimensión el valor de uso, provocando la creación de una forma de socialización y simbolización artificial soportada en el valor de cambio. Una forma civilizatoria que se afirma en la aniquilación del valor de uso, viabilizando de este modo la fundamentación de un tipo distinto de civilización. Una civilización que, cita de Echeverría, afirma la autosuficiencia de la artificialidad y una concomitante descualificación de la base socionatural en la construcción del mundo de vida. El barroco, forma civilizatoria que, a pesar de la imposición de la racionalidad valorativa, intenta desesperadamente la afirmación de la forma natural de valor, es la contracara dialéctica de la modernidad realista. Vive con ella, pero negándola permanentemente, negándola desde la actualización también permanente de la utilidad antropológica de los objetos, esto es, de su valor puramente humano utilitario. Las distintas formas de convivir con el hecho capitalista son a su mismo tiempo distintos tipos de disolución y construcción de 2 paradigmas cualitativamente distintos. Uno soportado en el valor de uso y otro en el valor de cambio. Bolívar, en el texto del 2008 ya citado, logró conceptualizar la forma más acabada de esta civilización, amparada eficazmente en el valor de cambio. La forma que adquiere la modernidad en los Estados Unidos por una serie de condiciones históricas propias, consigue crear una civilización permeada totalmente por el valor de cambio, una civilización que no da cabida al valor de uso. Recordemos que soportar la vida social en uno de estos 2 valores supone a su vez aferrar en esos valores la producción de la subjetividad y la objetividad de esa misma civilización. La identificación de la cultura latinoamericana con el valor de uso también tiene que ver con condiciones históricas particulares en las que se relacionaron nuestras culturas con el hecho capitalista. Esa resistencia férrea y esa persistencia que produce el valor de uso propio de la civilización natural, entre comillas natural, contra la ilusión del valor de cambio, permite a Echeverría recuperar el opus de enunciación crítico-emancipatorio dentro de la absolutización de la modernidad realista. Son en los retazos de la racionalidad barroca donde palpita todavía la afirmación del valor de uso, del mundo de vida. El etos barroco, la modernidad barroca, es la difícil reconstrucción que hace posible la teoría crítica pensada por Echeverría, propiciarse el polo de contradicción desde el cual se puede criticar el capitalismo moderno y avisorar su disolución. Entonces aquí yo quiero unir los 2 primeros puntos, la lectura que hace del valor de uso, la apropiación que hace Echeverría de los textos de Marx, unido a su reformulación del concepto de modernidad, me parece lo más valioso en su obra. Sobre todo porque él entiende al valor de uso y al valor de cambio no como instancias o como conceptos meramente económicos propios de la economía, sino como fundamentos de construcción de subjetividad. No hay tiempo para explicar la relación que cree encontrar Bolívar entre la afirmación del valor de uso y la producción de la subjetividad y objetividad de una civilización. Creo que en esta ampliación de la reflexión sobre el valor de uso consiste lo más importante del legado de Bolívar. Utopismo. Frente a la expansión violenta del valor de cambio sobre el valor de uso, del modo realista del capitalismo sobre su modo barroco, el pensamiento utópico tiende a opacarse y ocultarse. En esas condiciones de extrema precariedad del habitar crítico, la pregunta que inquieta a Echeverría es: ¿cómo podemos recuperar la utopía libertaria propia de la programática crítica moderna en un mundo que día a día absolutiza la valorización del valor? El sueño de la revolución impulsada por el proletariado como agente político moderno de transformación se embraveció definitivamente con la implosión de los regímenes del socialismo real. No solo porque en ellos la ilusión emancipatoria tomara contornos aberrantes, sino porque los sujetos de la revolución habían perdido, para decirlo en palabras de Calmas, la energía utópica.
En estas condiciones absolutamente desfavorables para el pensamiento crítico, Bolívar Echeverría afirma el proyecto utópico desde la recuperación de una de sus voces, tan radical como marginalizada, la voz mesiánica de Benjamin. Cito, las tesis sobre el concepto de historia escritas por Benjamin en una situación límite permiten a Bolívar formular en otro momento límite una nueva forma de comprensión del pensamiento utópico. Cito, lo que Benjamin propone en estas páginas es lo siguiente: introducir una radical corrección mesiánica al utopismo propio del socialismo revolucionario. Es decir, el utopismo mesiánico se inicia, siguiendo en esto a Benjamin, cuando el sujeto histórico mira hacia el pasado para, desde una de las historias inconclusas de ese pasado, desde una de las historias suspendidas por el tiempo presente, programar el proyecto utópico del futuro. El pasado se presenta al sujeto como catastrófico, pues en él se acumula la devastación que ha provocado la afirmación del tiempo presente en todas las historias desarticuladas en el acontecer pretérito. Es en la reminiscencia y recuperación de estas historias donde ancla su inicio el pensamiento utópico, tanto para el judeo germano como para el latinoamericano. Bolívar Echeverría lo expresó de este modo: en la alegoría del ángel de la historia, el tiempo del ángel está lleno, lo que lo colma es la catástrofe, que él mira con sus ojos espantados y experimenta con sus alas impotentes. Pero no solo eso, lo colma también su propia resistencia mesiánica a esa catástrofe, la torsión de su cuerpo que rompe con la corriente del viento del progreso y pretende redimir al pasado, remedia la devastación que hace de él una acumulación de escombros. La ruptura con el viento del progreso y la ruptura con el proceso civilizatorio desatado por la subsunción del valor de uso al valor de cambio. El progreso es la afirmación de la modernidad realista, de aquella que convive y potencia la valorización del valor, aquella soportada en, cito, un hombre cortado a imagen y semejanza de la mercancía capitalista. Fin de cita. Contra esta forma de vivir el hecho capitalista es que el Angelus Novus tuerce su cuerpo para romper la corriente del progreso, pero ¿qué pretende redimir en el pasado el utopismo de Echeverría? Pretende redimir aquello que está siendo devastado y aniquilado por el viento del progreso, por el etos realista, por la modernidad de su forma norteamericana. En el pensamiento de Bolívar, ese lugar lo ocupan las formas culturales que, todavía sentadas en el valor de uso, resisten al hecho capitalista. Son los retazos de esa civilización que pervive en la cultura barroca latinoamericana, los que deben ser redimidos para la emancipación humana. Cito, todo materialismo histórico sabe de eso, sabe que tiene una difícil deuda con el pasado, que él es débilmente un Mesías, que está ahí para salvar algo valioso que intentó existir en el pasado, sin lograrlo. Por eso la utopía se reconoce en el mesianismo, con la redención del pasado como principio emancipatorio. La utopía, soportada en la afirmación de cierto pasado, se transforma en utopismo. Cito, de ser así, la radicalidad de la crítica benjaminiana del progreso sería una radicalidad que simplemente se habría adelantado a su tiempo. Finalmente, teoría crítica excéntrica. A la producción de Bolívar Echeverría le hemos querido pensar bajo el signo de la excentricidad. Excentricidad en dos sentidos, tanto como aquello que se produce por fuera del centro, pero también como aquello que se produce de modo extravagante en comparación con el calmo central. Es excéntrico el pensamiento crítico de Bolívar porque él vivió el hecho capitalista en su excentricidad, esto es, en su no centralidad, en su periferia. Creemos que su forma particular de apropiación del marxismo, la centralización de esta apropiación sobre la contradicción entre valor de uso y valor de cambio, responde a esa experiencia y existencia descentralizada. Asimismo, la comprensión de la modernidad en sus múltiples variantes, y entre ellas el privilegio analítico de su forma barroca, responden también al carácter excéntrico, tanto de la existencia como del pensamiento de Echeverría. Finalmente, su propuesta utópica, la traducción del mesianismo benjaminiano en el utopismo latinoamericano, muestra sobradamente la excentricidad teórica con la que enfrenta las patologías del capitalismo moderno. Señalamos para terminar que sin su condición histórica particular, el proyecto crítico de Echeverría hubiese tenido la riqueza temática ni la profundidad teórica desde la cual, acaecida su muerte, ahora nos llama a cuestionarlas. Muchas gracias.